177 de la Constitución, la ley debió prever un mecanismo de coordinación previa entre el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE en la regulación del voto electrónico. Si leemos el artículo 177 de la Constitución, señora Presidenta, veremos que establece que estos tres organismos actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. No establece la Constitución en momento alguno lo que la autógrafa contiene, en el sentido que la coordinación necesariamente tiene que ser en forma previa. Y es que, siendo órganos constitucionales autónomos, señora Presidenta, dentro del ámbito de lo que les corresponde, tienen pues la autonomía que la Constitución les está señalando. Por eso, la doctrina española, que se refiere a los organismos constitucionales autónomos, dice: constitucionales son aquellos órganos a los que les es confiada la actividad directa del Estado y que gozan en los límites del derecho objetivo que los coordina entre sí, pero que no subordina uno a otro de una completa independencia recíproca. En consecuencia, podrá haber coordinación, mas no subordinación. Y esa coordinación no tiene que ser una coordinación previa. ¿Qué es lo que establece nuestra Carta, nuestra Constitución respecto a los organismos constitucionales autónomos del sistema electoral peruano y sus relaciones de coordinación? El artículo 177 que acabamos de leer señala que cada uno de ellos, o sea, la RENIEC, la OMPE y el Jurado de Elecciones, gozan de autonomía. Expresamente así lo establece el artículo 177. Otros artículos de la misma Constitución establece cuáles son las funciones y atribuciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, el artículo 182 establece qué es lo que le corresponde a la OMPE, o sea, la organización de todos los procesos electorales, así como también enfatiza otras funciones electorales específicas de este organismo, tales como dictar las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad. Voy a abreviar, señor presidente, porque tengo la impresión que en la bancada de frente hay un retiro que no sé si lo que está orientado es a dejar sin quórum la sesión y frustrar en consecuencia dejar sin quórum esto y frustrar en consecuencia respecto a la observación tercera, señor presidenta, se indica que la autógrafa de esta ley sería inconstitucional porque es la potestad de reglamentar las leyes, recae esa potestad en el presidente de la República de acuerdo al inciso octavo del artículo 118 de la Constitución. Dicha interpretación en forma aislada y literal del inciso mencionado es erróneo, y ello ha quedado demostrado tanto por la doctrina nacional y extranjera como por la jurisprudencia constitucional emanada del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que dice la doctrina sobre la potestad reglamentaria en el ordenamiento constitucional peruano? Danos Ordóñez señala que la Constitución no atribuye en forma expresa potestad reglamentaria a los citados organismos constitucionales autónomos, pero consideramos que al igual que con las regiones y municipalidades, puede entenderse consagrada en forma implícita, en tanto que les otorga autonomía para cumplir las funciones encomendadas. Por eso es que el español Santa María Pastor, al tratar sobre temas de carácter de derecho administrativo, dice: el citado reconocimiento tácito por parte de la Constitución de potestad reglamentaria a los organismos constitucionales
no es suficiente porque se requiere de una norma de rango de ley que precise los alcances y la forma del ejercicio de dicha potestad reglamentaria. Muy bien. El Tribunal Constitucional, señora Presidenta, se ha pronunciado exactamente en la misma línea. Mediante sentencia 0047 del año 2004, emitida en abril del año 2006, señala lo siguiente, que leo textualmente. Ahora bien, es necesario considerar que en nuestro modelo constitucional, algunos órganos constitucionales también expiden reglamentos, y si bien en rigor no son aquellos a los que alude el artículo 8 del artículo 118 de la Constitución, es evidente que tales reglamentos también constituyen fuente normativa porque desarrollan diversos ámbitos de sus leyes orgánicas o leyes de creación. En suma, señora Presidenta, si queremos ir a los ejemplos, veamos, porque abundan los ejemplos. Artículo 1 de la Ley Normativa del Tribunal Constitucional, artículo 2, ¿qué dice? El tribunal puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, así como sobre el régimen de trabajo de su personal y servidores, etcétera, etcétera. O sea, faculta expresamente al tribunal a dictar reglamentos. El jurado de elecciones. ¿Qué nos dice la ley del jurado de elecciones, que son los principales opositores a esto? El jurado de elecciones, por ejemplo, mediante resolución 120 del 2008, ha aprobado el reglamento del registro de organizaciones políticas. ¿En base a qué? A que la segunda disposición transitoria de la ley de partidos políticos dice: el registro de organizaciones políticas deberá ser constituido por el Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 3 meses posteriores a la aprobación de esta ley. Añade ese artículo a su final, señora Presidenta: los organismos electorales, en plural, no está ya refiriéndose solo al jurado de elecciones, por favor, presten atención. Estoy leyendo la segunda disposición transitoria de la ley 28094. Los organismos electorales dictarán las normas reglamentarias en las materias de su competencia. Así es, los organismos, no solo la OMPE, no solo el jurado, no, está bien, podrán coordinar, pero todos están facultados. Y eso es lo que está negando la autógrafa, señora Presidenta. Después, en lo que a la OMPE se refiere, mediante resolución jefatural 070 del 2004, aprobó el reglamento de verificación de firmas de lista de adherentes para la inscripción de organismos políticos. También la OMPE, mediante resolución 060 del 2005, aprobó el reglamento de financiamiento y supervisión de los fondos partidarios.